Nate Diaz estuvo muy lejos de hacer su mejor pelea ante Jake Paul, pero lo que sí logró fue la mayor bolsa de su carrera. Según averiguaciones, el duelo en boxeo ante el youtuber le estará significando a Nate Diaz más dinero que todas las presentaciones que tuvo arriba de las jaulas de MMA. Según las estimaciones de Sachs Rosenfeld, representante de Real Fight y de Nate Diaz, la cifra que Nate Diaz ganó en toda su carrera de MMA oscila entre 15 y 20 millones de dólares, lo que está bastante por encima de la media de cualquier peleador de MMA. Aún así, el representante de Nate estima que esa cifra fue superada en términos totales por subirse al ring y pelear a 10 rounds contra Jake Paul. Diaz lleva compitiendo como profesional en MMA desde el año 2004 y acumula más de 30 peleas. Aunque es cierto que nunca hubiera ganado una suma parecida en un combate dentro de UFC, sin el nombre que se hizo a lo largo de toda su carrera dentro del UFC, no hubiera peleado contra Jake Paul y no se hubiera ganado esa suma de dinero. Y la verdad sea dicha, no existe otra pelea en la que pueda ganarse esa cantidad de dinero fuera de la revancha con Jake. Por eso me atrevo a asegurar que la revancha en MMA contra Jake Paul es lo que viene para los dos. Sachs Rosenfeld habló con Bloody Elbow sobre algunos de los detalles más finos del trato que obtuvo el peleador por su duelo ante Jake Paul en boxeo. La próxima vez que veas una pelea, intenta fijarte en cada una de las marcas que están asociadas a esa pelea, dijo Rosenfeld. Lo que hay sobre la lona, el ring o la jaula, en la retransmisión. Cada una de ellas fue aprobada por la asociación de esta pelea y veremos una parte de los ingresos de la misma. Sigue diciendo Rosenfeld, en esta pelea Nate ha disfrutado del proceso de tener socios en lugar de trabajar para alguien. Disfruta de no alquilar sus servicios. Es agradable ser tu propio jefe. Diaz se inspiró para iniciar su propia promoción junto a Rosenfeld cuando vio el éxito que Paul había tenido con Most Valuable Promotion. Real Fighting de Diaz y MVP se repartirán la bolsa después de cubrir los costes de los eventos. Ambas promotoras realizaron una asociación empresarial multimillonaria que se espera que alcance más de 20 millones de dólares por luchador, lo que representaría para Nate hasta 5 veces más que los 4 millones ganados por la revancha contra Conor McGregor. En conclusión, si bien de momento las cifras son solo estimaciones, por la información que logró recaudar Bloody Elbow, Nate Diaz realmente logró el acuerdo de su vida al generar en una sola noche más dinero que en casi 2 décadas subiéndose al octágono. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.